Renacida antes de obtener el certificado de matrimonio, cumplí mi destino y el de mi hermana adoptiva. Mi hermana adoptiva se enamoró de mi marido y quería una gran boda. Mis padres me obligaron a renunciar a mi marido. De todas formas, Daniel ya se ha casado contigo. ¿Qué daño hay en dejar que Daphne disfrute de la boda? No obtendrán un certificado de matrimonio. En mi vida anterior, observé impotente cómo se besaban apasionadamente en la boda y recibían las bendiciones de todos. Esa noche, mi marido inmovilizó a mi hermana adoptiva contra la cama con los ojos rojos y le dijo, no me importa quién sea la persona que figure en el certificado de matrimonio. Eres la única novia en mi vida. La llevó a banquetes de manera prominente y declaró su amor inquebrantable al mundo entero. Yo, que tuve un matrimonio secreto con él, morí en el aniversario de mi boda. Él encendió fuegos artificiales por toda la ciudad para ella y nunca llegué a verlo ni una sola vez antes de morir. Renací antes de obtener el certificado de matrimonio. Pasé medio año consiguiendo un puesto en un importante estudio de diseño internacional en el extranjero. Me informaron que comenzaría a trabajar en el país en 7 días. El día que recibí la oferta, desmantelé mi estudio y tuve una cena de despedida con mis empleados. Un empleado me preguntó, ¿volverás a ser la señora Daniel? Después de todo, el gerente general Daniel te quiere mucho. Sonreí hasta las comisuras de los labios y no dije nada. Cuando llegué a casa, el salón de la villa estaba animado y pares de ojos me miraban al unísono. Daniel fue el primero en acercarse, tomó mi mano y me jaló rápidamente hacia el sofá, diciendo, ¿por qué no contestaste el teléfono? El dolor de cabeza de Daphne ha vuelto a aparecer. Date prisa y dale un masaje. Me quedé quieta, mirando las 4 caras que lo daban por sentado, y mi corazón todavía dolía un poco. Dije con cansancio, todavía tengo trabajo que hacer. Mi madre frunció el ceño y dijo, ¿qué tiene de importante tu estudio de percas? Ya lo dije. Vuelve y cuida de Daphne con atención. ¿Nuestra familia se morirá de hambre? Daniel también me miró con sorpresa. Parecía que simplemente notó el olor a alcohol en mí. Me abrazó suavemente y me persuadió con dulzura. ¿Has estado bebiendo? ¿Quieres descansar un rato? Yo estaba un poco aturdida, y este gentil Daniel poco a poco se superpuso con aquel fuego de ese año. Ese día, me quedé atrapada en el baño de todos ellos. El humo denso y el calor intenso golpeaban constantemente la puerta del baño como si me fueran a tragar en cualquier momento. Me quemaba por todos lados y me ahogaba tanto que las lágrimas corrían por mi cara. Poco a poco fui perdiendo la esperanza hasta que apenas podía respirar. Alguien irrumpió, se quitó la ropa mojada, me tapó la boca y la nariz con ella y luego me llevó frenéticamente hacia la escalera de incendios. Las llamas en la puerta le quemaron el pelo, pero no le importó. Él simplemente seguía llamando mi nombre, diciéndome que no me durmiera. Ese Daniel me hizo amarlo por toda la vida y odiarlo por toda la vida. Más tarde, le oí decirle a alguien que lo que más lamentaba en su vida era haber aceptado el acuerdo de su abuelo de casarse conmigo y que sentía que le debía algo a Daphne porque ella no podía ser su esposa legítima. Hundí las yemas de los dedos en la palma de la mano, respiré profundamente e intenté con todas mis fuerzas contener las lágrimas. Levanté la cabeza y dije con calma, ahí está Annie. Si eso no funciona, contrataré a un masajista para ella. La cara de mi madre se ensombreció inmediatamente y me miró con tristeza, diciendo, ¿contratar qué? Masajista. Daphne ya está acostumbrada a tu técnica. Date prisa y ven aquí. Daniel me miró y su tono se volvió un tanto autoritario. Primero dale un masaje a Daphne esta noche. Tu marido tendrá a alguien que te ayude a lidiar con tu trabajo. Sonreí con autodesprecio, los miré con una expresión infernal y no dije nada. Desde que Daphne llegó a mi casa, se ha convertido en la única princesa de esta familia. Nuestra familia y la de ellos han sido amigas durante generaciones, pero nuestra familia hizo una fortuna más tarde, por lo que somos una especie de nuevos ricos. Los padres de Daphne murieron en un accidente automovilístico mientras intentaban salvar a los 2 niños en el asiento trasero. Esos 2 niños éramos yo y Daphne. Desde entonces, mis padres adoptaron a Daphne. Dijeron que Daphne había resultado gravemente herida y había perdido a sus padres.
Tienes que dejarla hacer lo que quiera para poder cuidar sus sentimientos. Me hicieron mudarme al cuarto de servicio solo porque Daphne dijo que solo puede haber una princesita en la casa. Ya no podía obtener excelentes calificaciones porque a Daphne no le iba bien en la escuela y no podía estimularla. Sufrió heridas graves en la cabeza y el abdomen que le provocaron problemas de salud persistentes. Ella necesitaba a menudo transfusiones de sangre y como yo tenía el mismo tipo de sangre que ella, me convertí en su banco de sangre. Cualquier ropa bonita, joya o accesorio que yo comprara sería trasladado a la fuerza a su habitación si ella simplemente decía que le gustaba. Mis padres y Daniel, junto con mi marido, sin saberlo y de manera incondicional se pusieron de su lado, incluso cuando ella propuso casarse con su cuñado. No mostraron el más mínimo descontento e hicieron todo lo posible para ayudarla a cumplir su deseo. Al ver que no dije nada, Daphne comenzó a sollozar suavemente. Ella miró a Daniel con ojos rojos. La mano que me rodeaba se soltó inmediatamente. Él me miró rápidamente, luego se acercó y tomó a Daphne en sus brazos, escuchándola llorar lastimosamente. Hermano Daniel, realmente me duele mucho. Ya no puedo aguantar más. Anoche soñé con mis padres. Dijeron que estaban preocupados por mí. Si nadie me cuida bien, me llevarán lejos. Cuando oyeron esto, los rostros de todos se pusieron pálidos y luego me miraron con expresiones sombrías como si yo fuera la culpable de su desgracia. Ella lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. Ella rodeó el cuello de Daniel con sus brazos y jadeó. Hermano Daniel, te vas a casar con mi hermana. ¿Vas a abandonarme? Daniel la abrazó con más fuerza y dijo con gran ternura en la mirada, nunca te abandonaré. Y lo vi claramente acercarse a su oído y decirle suavemente, te amo. Un dolor agudo inundó mis ojos como un martillo pesado golpeando mi corazón. Así que habían estado juntos durante mucho tiempo. En mi vida anterior, fui engañada estúpidamente por él, me casé con él por conveniencia y lo esperé toda mi vida. Reprimí el dolor sordo de mi corazón, me di la vuelta y caminé hacia el lavadero junto a las escaleras. Un grito furioso se escuchó detrás de mí, ¿estás gritando? Te dije que vinieras a darle un masaje a Daphne. ¿No me oíste? Si no vienes hoy, no podrás salir de esta casa. Era la voz de mi padre. Estaba acostumbrado a ser un jefe y, por naturaleza, tenía una presencia imponente. Ahora exudaba un aura fría y amenazante. Una vez, después de que Daphne me acusara falsamente de empujarla por las escaleras y me negara a admitirlo, me encerró en el sótano y no me dio de comer durante 3 días. Cerré los ojos pensando que podría irme en 7 días. No podía permitir que nada saliera mal, así que me tragué la amargura y volví lentamente al sofá. Daphne estaba en los brazos de Daniel mirándome triunfalmente. Fingí no verla, bajé la cabeza y solo quería pasar esos 30 minutos rápidamente. Cuando casi había terminado, la mesa ya estaba puesta para la cena. Mi madre la miró con ojos cariñosos y le pidió a Daniel que la llevara a cenar. Me miró y dijo en un tono un tanto halagador, ven a comer un poco más. No vuelvas a hacer enfadar a Saí. Me encontré con las dos miradas insatisfechas y la seguí lentamente. La mesa estaba llena de todo tipo de mariscos preparados de diferentes maneras. Todos miraban a Daphne con entusiasmo, preguntándole qué plato quería comer y si le apetecía algo más. Nadie recordaba que yo era alérgica al marisco. Sin expresión alguna, tomé el vaso de agua que tenía delante y di un sorbo. Allá, Daniel ya se había puesto guantes y estaba pelando un camarón para Daphne. Dame de comer. Quiero esa salsa picante para mojar. Daphne ya no tenía dolor de cabeza. Miró a Daniel con coquetería y siguió fingiendo ternura. Daniel sonrió y le llevó la langosta mojada en salsa a la boca. Cuando terminó de comer, incluso le limpió la salsa de la comisura de la boca y se la acarició suavemente 2 veces. Los dos parecían disfrutar mucho de estos pequeños gestos descarados. Daniel me miraba de vez en cuando con culpa y decía, Daphne tiene inclinaciones limpias. Solo se lo limpié por costumbre. Una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de mis labios y no dije nada. Finalmente, cuando terminaron de comer, me levanté para irme, pero Daphne me agarró de repente y me dijo entre lágrimas, hermana, ¿puedes regalarme tu boda?
Sé que un matrimonio concertado no se puede cancelar y tampoco quiero un estatus legal. Solo quiero casarme con mi hermano Daniel mientras aún esté viva. Ni siquiera sé cuánto tiempo más podrá aguantar mi cuerpo. Mientras decía esto, comenzó a llorar otra vez. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse por un momento. O quizás fue solo una ilusión. No había ni rastro de sorpresa en los rostros de mis padres. Nadie dijo una palabra de reproche y en sus ojos solo había ternura. Daniel la abrazó y había un dejo de culpa en sus ojos mientras me miraba, pero tampoco dijo nada. Él simplemente acarició la espalda de Daphne reconfortándola. Esboceó una sonrisa sarcástica. Por supuesto, de todos modos aún no tenemos el certificado de matrimonio. Al oír esto, Daniel se enderezó. Parecía incrédulo y me miró con expresión rígida. Mi madre frunció el ceño y pareció furiosa. Este matrimonio concertado fue decidido por el abuelo de Daniel y no tiene vuelta atrás. ¿Por qué eres tan irracional? No piensas en absoluto en la familia. La ignoré, curvé las comisuras de mis labios y miré a Daniel. ¿Qué opinas? Un rastro de pánico se dibujó en su rostro. Él empujó a Daphne y vino hacia mí, extendiendo la mano para agarrarme. Julieta, no digas palabras tan enojadas. Me casaré contigo. La salud de Daphne no es buena. Solo estamos cumpliendo uno de sus deseos. No pasará nada entre nosotros. Lo miré con calma. En mi vida anterior, no mucho después de que obtuvimos el certificado de matrimonio, Daphne se desmayó nuevamente y necesitó una transfusión de sangre. Le doné 800 mililitros de sangre en 2 días y me desmayé en el hospital. Cuando me desperté, no había nadie a mi lado. En la habitación individual del piso de arriba, había un flujo continuo de tónicos y comidas medicinales para Daphne. Llamé a Daniel para preguntarle dónde estaba y me dijo que estaba ocupado con el trabajo. Pero cuando arrastré mi cuerpo tembloroso escaleras arriba, lo vi alimentando él mismo a Daphne. Después de alimentarla, incluso le limpió el cuerpo. Los dos coqueteaban entre sí como si no hubiera nadie más alrededor. No sé qué susurró Daphne, pero él se inclinó y la besó ferozmente. No hablé durante mucho tiempo. La persona frente a mí se puso un poco pálida y había aún más pánico en sus ojos. Me burlé y dije, si te casas conmigo, no podrás casarte con ella. Abrió la boca para decir algo más, pero con el rabillo del ojo vio que Daphne se desmayaba de repente y caía sobre la silla del comedor. Él se quitó mi mano con fuerza y corrió a abrazarla. Mi madre gritaba ansiosamente una y otra vez, rápido, llama a una ambulancia. Ella se dio la vuelta y apuntó con su dedo casi a mi cabeza, regañándome brutalmente. No soportas verme prosperar, ¿verdad? ¿Quieres matarla antes de que esté satisfecha? Mi padre se inclinó para ver cómo estaba Daphne mientras me regañaba con el ceño fruncido. Si todavía quieres ser hija de la familia Julia, será mejor que aceptes obedientemente. De lo contrario, fingiré que no tengo una hija como tú. Daniel recogió con cuidado a Daphne y salió corriendo. Cuando pasó a mi lado, sus ojos se desviaron un poco. Julieta, no te dejes engañar. En este momento confía en mí, eres el único en mi corazón. Después de decir eso, solo dudó por un momento y luego desapareció rápidamente por la puerta. Mirando sus espaldas, dejé escapar una risa fría. En mi vida anterior también me mimaron hasta que cumplí 10 años. Después de que llegó Daphne, de repente me ignoraron. En un estado de confusión, seguí reflexionando sobre mí misma. ¿Hice algo mal? ¿Hubo algo que no hice lo suficientemente bien que provocó que mis padres de repente dejaran de amarme? Estaba tan ansiosa por recuperar ese amor que, sin importar cuán excesivas fueran sus demandas, yo me retraía y mostraba debilidad sin ningún límite. Solo después de morir una vez me di cuenta de que no importaba si me amaban o no. Tuve que amarme a mí misma. Entré sin expresión alguna al lavadero para empacar mis cosas. No había muchas cosas para llevar y todas cabían en una maleta. Reuní el resto y lo doné al Proyecto Esperanza. Después de esta limpieza, la habitación originalmente estrecha parecía bastante vacía, mostrando un poco más de espacio. Después de pensarlo un rato, hice una llamada telefónica. El otro lado respondió rápidamente.
Pregunté con calma, ¿el comprador de Cardi está definitivamente arreglado? Señorita Julieta, no se preocupe. Ya fue confirmado, llegó la respuesta. Sonreí. Envíelo a esta dirección en 7 días. Le comuniqué con calma la dirección de la villa y le dije que se la diera personalmente a mi padre. En mi vida anterior, Daphne dijo que el accidente automovilístico fue causado por estar yo bromeando en el auto. Lo expliqué innumerables veces, pero nadie me creyó en absoluto. Esta vez, dejemos que el coche les diga la verdad. 3 días después, finalmente acompañaron a Daphne de regreso del hospital y nos encontramos justo cuando estaba a punto de salir. Daphne, vestida con un vestido blanco, tomó suavemente el brazo de Daniel y dijo, «Hermano Daniel, quiero celebrar la boda en el Hotel Laffin». La expresión de cariño en el rostro de Daniel palideció en el momento en que me vio. Rara vez evaluaba mi expresión. Quizás por estar demasiado tranquila, se soltó de la mano de Daphne, se acercó rápidamente a mí y dijo nervioso, «Julieta, no me malinterpretes. Solo me voy a casar con Daphne. No habrá nada más. Ya he pedido cita para obtener el certificado de matrimonio. Lo conseguiremos antes de la boda». Dije con desdén. Como Daphne quiere ese puesto, se lo daré. En mi vida anterior, prepararon la boda a mis espaldas. Fui casi la última en enterarme. Alguien me envió un enlace de transmisión en vivo. Cuando hice clic, la boda ya había llegado a la parte donde intercambiaron votos y se besaron. Se besaron apasionadamente delante de todos. Y desde ese día, como la esposa secreta de Daniel, vi día tras día como mi esposo, el del certificado de matrimonio, entraba y salía con su amante. Le demostraba su amor públicamente, y sus ojos siempre estaban llenos de cariño cuando la miraba. Solo cuando volvimos a la casa ancestral para ver al abuelo de Daniel, me llamaría con cara fría. En mi vida anterior, siempre pensaba en la gracia salvadora de Daniel y me resistía a admitir que pudiera enamorarse de otra. Abandoné mi carrera y me convertí en una mujer quejosa. Armé un escándalo y lloré, pero me resistí a dejarlo ir hasta que estuve al borde de la muerte. Seguía siendo su esposa legal, que nunca había estado en el centro de atención, y él ni siquiera vino a verme una vez antes de mi muerte. Ese día era su aniversario de bodas. Preparó un espectáculo de fuegos artificiales por toda la ciudad para ella. Y fue bajo estos deslumbrantes fuegos artificiales que, sin querer, di mi último aliento. En ese momento, Daniel me abrazó y se negó a soltarme. Vi un pánico intenso en sus ojos. Sonreí con desprecio, levanté las comisuras de los labios y lo miré directamente a los ojos. Es imposible que tengas el pastel y comértelo, también es imposible que tengas el pastel y lo comas también. Traducción al español, es imposible que tengas el pastel y lo comas también. Mientras me obligues a obtener el certificado de matrimonio, lo publicaré en redes sociales y haré que Daphne sea una amante a la que todos condenarán. En cuanto terminé de hablar, alguien salió corriendo por detrás de él. Empujó a Daniel a un lado y me dio una fuerte bofetada. Los padres de Daphne te salvaron, y así es como les paga su bondad. No mereces ser hija de la familia Julia. Cubrí mi rostro, que se había hinchado al instante, y sonreí, tirando de las comisuras de los labios. Sé que solo tienes una hija en tu corazón. Se quedó atónito por un momento. El grito de dolor de Daphne volvió a sonar desde allí. Papá, hermano Daniel, me duele mucho la cabeza. Todos la rodearon de inmediato, la abrazaron y la animaron a entrar corriendo. Me di la vuelta sin expresión alguna y fui a la oficina de inmigración a recoger mi visa. Al volver, recibí una llamada del estudio de diseño del país y la persona con la que hablaba también era china. Su voz sonaba refinada. Me dijo algunas cosas a tener en cuenta al empezar el trabajo y finalmente sonrió y preguntó, ¿vienes temporalmente o estás inmigrando? Respondí con firmeza, inmigrando. La otra parte parecía muy satisfecha y dijo, esperan verme pronto. Tras colgar el teléfono, entré en la villa de bastante buen humor. Sin embargo, vi a Daniel de pie junto a la puerta con una mirada un tanto siniestra, mirándome fijamente sin pestañear y preguntando, ¿inmigración? ¿Quién va a inmigrar? Inventé una excusa casual. Uno de mis empleados.
Dejó escapar un suspiro de alivio y su expresión se suavizó mucho. Me rodeó los hombros con el brazo, reflexionó un rato y luego dijo, papá te espera. Tiene algo que contarte. Mi corazón dio un vuelco sin razón aparente. No podía haber nada más de lo que quisiera hablar. Debía ser por Daphne. Efectivamente, en cuanto entré por la puerta, y antes de que pudiera sentarme, papá dijo fríamente, Daphne y Daniel se van a casar. Se puede considerar que se casa oficialmente con un miembro de una familia adinerada. Su situación actual es incómoda y necesita una identidad acorde. ¿No tienes un estudio de diseño? Transfiérelo al nombre de Daphne. Los padres de Daphne murieron inesperadamente y no dejaron testamento. La propiedad familiar fue rápidamente dividida por los tíos de Daphne, dejándola solo con una empresa fantasma vacía. Por eso se sintieron aún peor por Daphne y me pidieron que me rindiera ante ella. En mi vida anterior, renuncié a la boda y al estudio. Como Daphne no podía tener hijos debido a su lesión abdominal, incluso me privaron del derecho a ser madre. Daniel simplemente me dejó con las palabras, Daphne no puede ser estimulada, y nunca me tocó hasta que morí. Sonreí débilmente con el corazón en calma. Al ver que no dije nada, el tono de papá se volvió aún más frío y duro. Los padres de Daphne te salvaron la vida. Considéralo como una forma de devolver el favor. No te pediremos que renuncies a nada más en el futuro. Había estado en el mundo de los negocios durante varios años. A diferencia de mi madre, que desconocía el mundo exterior, él sabía que mi estudio de diseño tenía gran valor. Desde que me gradué, gané durante varios años consecutivos el Premio Internacional de Diseño de Oro y mi estudio tenía mucha demanda en la industria. Pero lo que él no sabía era que ya lo había disuelto. Levanté las comisuras de mi boca y mostré una sonrisa perfecta. Claro, pasaré por los procedimientos de transferencia en unos días. Solo entonces papá asintió y dijo con satisfacción, sé que eres un buen niño. Si hubiera sido así antes, papá no habría tenido que golpearte. Mi madre también me miró unas cuantas veces sin el enojo habitual. Por un raro momento, así era como debía ser una familia armoniosa y hermosa. Me burlé por dentro y no les presté mucha atención, pero justo frente a mí estaba el rostro algo triunfante de Daphne. También sonreí levemente y observé cómo su expresión cambiaba gradualmente. Daniel rara vez me seguía al cuarto de servicio. Se quedó de pie en medio de la estrecha habitación, primero luciendo aturdido por un momento y luego preguntó con inquietud, Julieta, ¿dónde están tus cosas? Respondí con calma, las he usado durante mucho tiempo y quería reemplazarlas por unas nuevas, así que las tiré todas. Parecía un poco triste cuando se acercó y me abrazó suavemente, persuadiéndome, ¿qué cosas te gustan? Te las compraré. Luego me tocó la marca azulada de la bofetada en la cara, la besó con ternura y expresión de gran aflicción, y dijo en voz baja, Daphne no está bien de salud. Prometo que esta es la última vez. Te lo compensaré como corresponde en el futuro. No había el más mínimo cambio en mi corazón. Sabía que la familia de Daniel estaba muy involucrada en la industria militar y a los miembros de su familia no se les permitía viajar al extranjero. Entonces, Daniel, no solo no tenemos futuro juntos, sino que ni siquiera nos volveremos a ver en los próximos 3 días. Algunos de ellos salían temprano y regresaban tarde. Daphne publicó en sus redes sociales, ensayando la boda del siglo. Le di un me gusta y enseguida me envió varios mensajes, Julieta, ¿y qué si soy la verdadera hija de la familia? Todo lo tuyo será mío. ¿Qué es un certificado de matrimonio? Tendré todo de mi hermano Daniel y tú siempre serás una rata en la sangre que no recibirá ninguna bendición. Tomé capturas de pantalla en silencio y las envié diciendo, impriman esto y mándenlo junto el día que me vaya. El clima ha estado muy agradable. De camino al aeropuerto, Daniel sorprendentemente me hizo una videollamada. Me miró con expresión seria durante 2 minutos antes de preguntarme a dónde iba. Sonreí y dije, qué día tan bonito, qué lugar tan hermoso. Un destello de pánico cruzó sus ojos y dijo con cierta prisa, Julieta, no te vayas. Volveré a recogerte por la tarde e iremos a buscar el certificado de matrimonio. Lo miré con calma y no dije nada. La voz de Daphne llegó del otro lado, hoy es el último día de ensayo, hermano Daniel.
En unos días me convertiré en tu esposa. Frunció el ceño ligeramente, pero no respondió. La figura de mi madre apareció en el video, frunció el ceño y me instó a transferir el estudio a Daphne. Asentí y respondí, sin venir a cuento, bendiciones. Daniel, sin embargo, me preguntó nervioso, Julieta, ¿a quién estás bendiciendo? Sonreí y dije, bendigo a todos. En ese momento, incluso papá se inclinó y mostró una sonrisa que había perdido hacía tiempo. Por fin estás siendo sensata. No te preocupes, la familia no te tratará mal en el futuro. Sonreí con picardía. El ambiente era tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Solo Daniel me miraba con nerviosismo. Le parecía que estaba un poco rara estos 2 días, pero no sabía qué me pasaba exactamente, y un pánico infundado lo invadió. Alguien a su lado lo instó a que se acercara rápidamente antes de colgar el teléfono. Grité con calma, papá. Entre las personas del otro lado se notaba la impaciencia y urgieron a Daniel a colgar rápido. Sonreí y dije, adiós. Luego tomé la iniciativa de colgar. Papá, mamá, Daniel, no los volveré a ver. Antes de entrar al aeropuerto, llevé una pequeña maleta y miré hacia atrás, a la ciudad donde había vivido 2 vidas. Entonces, sin dudarlo, entré. Al llegar al país, la persona que vino a recogerme era mi anterior contacto. Estaba de pie entre la multitud con un ramo de flores, destacando como una grulla entre pollos y atrayendo mucha atención. También había muchas chicas a su alrededor con sus teléfonos para tomarle fotos. Cuando vi mi nombre escrito en la tarjeta de flores, me acerqué y grité, Isen. Sus ojos se iluminaron al verme. Me entregó las flores y dijo con una sonrisa, la señorita Julieta es aún más hermosa que en las fotos. Cuando tomé las flores, él tomó mi pequeña maleta con naturalidad y me preguntó con dulzura, ¿qué te parece? ¿Volvemos primero al apartamento? Asentí. El estudio me había preparado el apartamento y los trámites de transferencia se habían completado antes de mi llegada. Antes de entrar, Isen me entregó una bolsa de documentos, que probablemente contenía certificados como el de propiedad. En cuanto abrí la puerta, me quedé maravillada con la vista al mar frente a los ventanales. Dejé escapar un grito de emoción. El apartamento no era tan grande como la villa de mi país, pero daba al mar con ventanas luminosas y un interior limpio. Era un espacio verdaderamente libre que me pertenecía solo a mí. Esa noche fui al centro comercial y compré mis cortinas, alfombras y adornos de pared favoritos. También fui al mercadillo y compré todo tipo de obras de arte extrañas y las coloqué una a una con mis propias manos. Cuando volví a tumbarme en el sofá, el vacío que sentía desde que renací finalmente se llenó. Al escuchar el sonido de las olas, las comisuras de mis ojos se humedecieron gradualmente. Mi propia vida, después de 2 vidas, finalmente estaba en mis manos. Temprano a la mañana siguiente, abrí la puerta y estaba a punto de ir a trabajar cuando vi el coche de Isen aparcado en la calle. Estaba dentro del apartamento cuando me vio. Me saludó con la mano. Me daba vergüenza molestarlo todo el tiempo y sonreí diciendo, el estudio me ha proporcionado un coche. Podré ir a trabajar sola en el futuro. No hace falta que me recojas. Se sentó al volante, me dio una bolsa de desayuno y sonrió levemente. No es ninguna molestia. Voy en camino. El coche se dirigió al estudio de Ek, un lugar que anhelaba desde hacía mucho tiempo. En mi vida anterior, también me habían ofrecido una rama de olivo, pero después de conseguir el certificado de matrimonio con Daniel, me alejé del mundo del diseño y transferí mi propio estudio a Daphne. Desde entonces, me convertí en una esposa adinerada con todo mi corazón, y Daniel Stanley, que ansiaba el regreso de su esposa, me hizo sentir un poco congestionada. La voz clara de Isen me devolvió a mis pensamientos. Aquí estamos. Levanté la vista y miré por la ventana. Frente a mí había un edificio con forma de media luna y olas. Estaba situado en medio del bullicio de la ciudad, pero tenía una especie de belleza tranquila y natural. Estaba a flor de piel y muy emocionada. Mi mano incluso temblaba ligeramente. Isen me miró fijamente, se acercó a mí y dijo en voz baja, es un honor que la señorita Julieta nos acompañe. Dobló el brazo con gracia y dijo con una sonrisa,
Me pregunto si tengo el honor de ser el guía turístico de la señorita Julieta. Sonreí con dulzura, sin ser pretenciosa. Le rodeé el brazo con suavidad y dije con una carcajada: entonces, le pediré a Aizen que nos guíe. El edificio tiene 22 plantas, y me temo que un día entero no es suficiente para recorrerlo todo. Aizen me condujo a la planta 21 y me explicó que trabajaría aquí en el futuro. También me mostró los trofeos y las obras que el estudio había ganado en varios concursos de diseño importantes a lo largo de los años. El asistente del presidente se encargó personalmente de mis trámites de contratación. Fue extremadamente respetuoso durante todo el proceso. Cuando vio a Aizen, se quedó un poco desconcertado, pero enseguida volvió a la normalidad. La oficina es espaciosa y cómoda y tiene el estilo impresionista que me gusta. Aizen me presentó a todos los diseñadores actuales del estudio. Me detuve un momento frente a una chica llamada Emma y me saludó con una sonrisa radiante. Recordé el incidente de mi vida anterior cuando la inculparon. Tras fruncir ligeramente el ceño, asentí. Después de que todo estuviera en su lugar, me senté solo en la oficina y revisé los proyectos recientes. Cuando llegó la hora de un descanso, sonó la alarma de mi teléfono. Curvé las comisuras de los labios y abrí varios archivos. Las imágenes de vigilancia en mi tableta se transmitían simultáneamente. Los rostros de Daniel y Daphne aparecieron en el centro, al otro lado. Daniel se distraía con frecuencia porque no podía comunicarse con Juliet. Daphne lo tomó del brazo y se apoyó en él, diciéndole con cariño: hermano Daniel, no te preocupes. La hermana debe de estar demasiado ocupada con el trabajo para contestar el teléfono. Seré tu novia en 2 días. Estoy muy nerviosa. ¿Puedes quedarte conmigo un poco más? Daniel logró forzar una sonrisa, pero en su mente seguía pensando en el gesto distante de Juliet durante la videollamada de ayer. Esa sonrisa parecía un alivio tras ser liberado, haciéndolo sentir inexplicablemente inquieto. Empujó suavemente a Daphne y la miró con una leve disculpa, diciendo: primero iré a buscarla a su estudio. No regresó ayer y hoy tengo que llevarla a recoger el certificado de matrimonio. Daphne le tomó la mano y una expresión de agravio se dibujó en su rostro. Hermano Daniel, dijiste que irías a buscar el certificado con ella. La hermana seguramente volverá más tarde. Antes de que vayas a buscar el certificado con ella, ¿puedes quedarte conmigo un rato más? Daniel hizo una pausa, dudó un momento y finalmente cedió ante sus ojos llorosos. Extendió la mano para secarle las lágrimas y dijo: de acuerdo. En la villa, la madre de Juliet salió y le dijo a Daphne con una sonrisa: Daphne, el vestido de novia ya está aquí. Ven a probártelo. Daphne besó rápidamente a Daniel en la mejilla y corrió adentro. Al ver a Daniel fruncir el ceño, el rostro de la madre de Juliet se enfrió. Joven Daniel, aunque Daphne no tiene el certificado de matrimonio contigo, ella es tu esposa reconocida. Deberías tratarla bien. En cuanto a Juliet, ya te casaste con ella. ¿Con qué más no estás satisfecha? No la mimes demasiado. Tras una pausa, volvió a preguntar: ¿aún no ha contestado el teléfono? Al ver que Daniel no decía nada, su enojo aumentó y sacó su teléfono para llamar mientras regañaba. Dijo que Juliet se estaba rebelando y que aquello era cada vez más escandaloso. Cuando la llame, dejaré que su padre le dé una buena lección. Lamentablemente, nadie respondió a su llamada. Juliet siempre había sido obediente y nunca había ignorado sus llamadas de esta manera. Apretó los dientes y, mirando la pantalla del teléfono, le dijo a Daniel: llama a su asistente y dile que regrese inmediatamente. Daniel sacó su teléfono y, después de buscar un poco, finalmente encontró el número del asistente de Juliet. No lo tenía guardado. Pero antes, cuando culpó a Juliet por no tolerar a Daphne y la bloqueó, ella lo había llamado desde el teléfono de su asistente. El otro lado respondió rápidamente, pero la respuesta hizo que su corazón se detuviera un instante. ¿Qué? Gerente general Daniel, ¿no le dijo la directora general Juliet que disolvió el estudio hace 7 días? El rostro de Daniel se puso lívido y la mano con la que sostenía el teléfono se puso pálida. El interlocutor no notó su reacción y se rió. Usted y la directora general Juliet tienen una relación muy buena. Siempre viene a recogerla abajo, en la empresa.
Quizá la directora general Juliet quisiera darle una sorpresa. Ese día bromeamos con ella preguntándole si iba a volver a casa como la señora de Daniel. Ella solo sonrió y no dijo nada. También le deseo a usted y a la directora general Juliet un matrimonio largo y feliz. El rostro de Daniel se suavizó un poco. Dio las gracias sinceramente y colgó el teléfono bajo la mirada perpleja de la madre de Juliet. Tras pensarlo varias veces, dijo, Juliet disolvió el estudio. Esta frase causó revuelo. La madre de Juliet se puso furiosa de inmediato. Su cara se tornó verde de ira. ¿Cómo se atreve a disolver el estudio? Esta es la reputación de Daphne. Juliet está realmente fuera de control. ¿Por qué no puedes soportar que a Daphne le vaya bien? ¿Cómo pude criar a alguien tan desagradecida? Pensando en lo que dijo el asistente, Daniel intentó persuadir a la madre de Juliet con una expresión complicada. Juliet disolvió el estudio hace mucho tiempo. Quizás realmente quisiera casarse conmigo y ser ama de casa a tiempo completo. Entonces la ira en el rostro de la madre de Juliet se intensificó. Aún así, no puede disolver el estudio. Simplemente no tolera a Daphne y se niega a darle un poco de buena suerte. En ese momento, otra persona entró apresuradamente. Era el padre de Juliet, que sostenía una caja en sus brazos. La madre de Juliet se acercó a él con intención de quejarse, pero se fijó en la caja y preguntó, ¿qué es eso? El padre de Juliet meneó la cabeza y dijo, me lo entregaron afuera de la puerta y me pidieron que lo abriera yo mismo. Colocó la caja sobre la mesa del patio y la abrió. Dentro había un antiguo DVR con tarjeta. Lo sacó confundido y presionó el botón de reproducción. La voz firme de la joven Juliet sonó, Daphne, no te atrevas a decir eso de mis padres. Otra voz se burló con la estridencia característica de Daphne, tus padres son unos patanes sin sofisticación. Son tan malolientes y sucios que me dan ganas de vomitar solo con olerlos. ¿De verdad creen que pueden convertirse en personas de clase alta solo porque tienen algo de dinero? Estás soñando, Juliet. Tus padres son las personas más repugnantes que he conocido. No quiero entrar en tu casa ni un solo paso. ¿Qué dije de ellos? Escoria de clase baja que todavía sueña con congraciarse con mis padres. Les escupo. La voz de Juliet volvió a sonar temblando de ira, estás diciendo tonterías. Mis padres son los mejores del mundo. Son trabajadores y amables. Se enriquecieron con sus propias manos e incluso ayudaron a construir una escuela en nuestra capital del condado. Son héroes. Eres tú quien menosprecia a la gente. Se escuchó entonces el sonido de una bofetada. Los padres de Daphne también intervinieron para detenerla. Daphne, no puedes decir eso de tu tío y de tu tía, y no puedes golpear a la gente así. Pide disculpas a Juliet. Pero Daphne se lamentó. ¡Ay, son mis padres! ¿Por qué la ayudan? Es una mendiga apestosa de una familia de clase baja, tan sucia como sus padres. No la dejaré subir a nuestro coche. Su madre intentó persuadirla con tono suave. Daphne, claro que mamá te quiere muchísimo y te apoyará, pero lastimaste a Juliet así. Mamá te aceptará de vuelta y te criará en el futuro. No lo has aprendido bien estando con tu abuela. No sé si estas palabras enfurecieron a Daphne, pero se oyó el grito de su madre desde el otro lado. Daphne soltó la mano de su madre rápidamente. Mamá, conduce. Viene un coche delante. Entonces se oyó un estruendo ensordecedor, seguido de gritos y llantos de dolor. Finalmente, tras un par de chasquidos, la grabadora de video digital quedó en silencio. Se hizo un silencio sepulcral en el patio de la villa. Los tres presentes palidecieron y se quedaron allí de pie, atónitos. La madre de Juliet miró a Daphne, se tapó la boca y gritó, Daphne, bestia. El rostro del padre de Juliet se contrajo de rabia. Entró agresivamente, arrastró a Daphne afuera y la tiró al suelo. Luego volvió a encender la grabadora y miró a la persona en el suelo con los ojos muy abiertos, furioso. El rostro de Daphne se tornó cada vez más aterrado. Se arrastró hasta los pies de Daniel, lo agarró con fuerza de la pernera del pantalón y gritó, hermano Daniel, esto no es verdad. Alguien falsificó esto para incriminarme. Debe de ser mi hermana. Ella tiene miedo de que te lleve lejos. Por favor, créeme. Realmente no lo hice.
Daniel la apartó con frialdad. Llevaba en la mano un trozo de papel impreso en color en el que estaban los registros del chat de Daphne provocando a Julieta. Las palabras fueron extremadamente malas y crueles. Miró a Daphne con decepción y dijo con cansancio, ¿no he sido lo suficientemente bueno contigo? ¿Por qué trataste así a Julieta? Al oír esto, la madre de Julieta también corrió, agarró el cabello de Daphne y tiró de él con fuerza. Tú, desde la primera vez que viniste a nuestra casa, ¿en que te hemos hecho daño? ¿Cómo pudiste insultarnos así? Te tratamos con mucha atención. Incluso sacamos los dulces que Julieta normalmente no quiere comer y te los dimos. ¿Así es como habláis de nosotros todos estos años? Debí haber estado ciega al sacrificar a mi propia hija para malcriarte. ¡Qué desagradecida! Julieta mía, es mamá quien lo siente por ti. Ella lloró y luego le dijo a Daniel, Daniel, ve rápidamente a buscar a Julieta y trae de vuelta a mi hija. Daphne seguía luchando desesperadamente. Intentó abrazar a la madre de Julieta y lloró lastimeramente con los ojos rojos. Mamá, te he considerado como mi propia madre todos estos años. La madre de Julieta la agarró del pelo, le estrelló la cabeza contra el suelo y maldijo con saña. ¿Qué derecho tienes a tratarme como a tu verdadera madre? Si lo hubieras sabido antes, aunque te mordieran perros callejeros afuera, no te habría traído a casa. El padre de Julieta también se acercó con una cara retorcida y llena de odio. En ese momento le dio una fuerte bofetada a Daphne. ¿Cómo te atreves a hablar así de mí? Te golpearé hasta la muerte. Daphne lloró mientras esquivaba los fuertes golpes que recibía. Lo soltó todo. ¿Qué derecho tienes a pegarme, viejos bastardos? Fuiste tú quien quiso mimarme. Yo no te lo pedí. Es asunto tuyo haber ignorado a Julieta. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nunca he visto padres tan confundidos como vosotros. Sois tan crueles con vuestra propia hija. ¿Aún esperáis que ella sea filial con vosotros? ¿Vais a confiar en mí en el futuro? Sus múltiples réplicas solo provocaron palizas aún más severas. El padre de Julieta la arrastró directamente y la encerró en el sótano. La madre de Julieta no dejaba de llamar a Julieta por su nombre, rogándole a Daniel que la trajera de regreso rápidamente. Después de hacer varias llamadas telefónicas, Daniel le dijo a la madre de Julieta, abatido, Julieta ha cancelado su nacionalidad china. Después de ver esta farsa, apagué la vigilancia. Antes de irme, instalé varias cámaras ocultas tanto dentro como fuera de la villa solo para ver cómo reaccionarían estas personas cuando supieran la verdad. Me acaricié el pecho tranquilo y me sentí secretamente aliviado. Me parecía que nunca más me afectarían emocionalmente. Con una sonrisa, subí de forma anónima la grabación de ellos, lo que me obligó a dejar la boda, a la red doméstica. Se escuchó un golpe en la puerta. Ella entró con su trabajo presentado para el concurso de diseño de joyas de este año. Se trataba de Las lágrimas de la sirena, que estuvo involucrada en el escándalo de plagio en la vida anterior. Esta obra pronto sería definida como plagiada porque era muy similar, casi idéntica, a otra obra de Leaf Studio. El estudio también fue empujado al primer plano de la opinión pública debido al escándalo y cayó de su pedestal. Más de 20 años después, los manuscritos de Lágrimas de la Sirena y otras obras se hicieron públicos. En aquella época, la tecnología avanzada ya era suficiente para identificar el momento en que se completaba la escritura. Lágrimas de la Sirena se completó un mes antes que el otro trabajo. Cuando se supo la verdad, el mundo entero se conmocionó. Sin embargo, la diseñadora de Lágrimas de la Sirena, Emma, ya había fallecido debido a una depresión severa provocada por la falsa acusación. El estudio nunca se recuperó. Pasó de ser un estudio de primer nivel que continuamente aportaba talentos a la industria del diseño a uno de tercera categoría, y casi nadie lo mencionaba ya. En ese momento miré a Emma. Ella todavía era una muchacha brillante, sonriente, segura de sí misma y libre. Pregunté tentativamente, además de mí, ¿a quién más le has mostrado el boceto de esta obra? Emma se sorprendió por un momento y dijo, mi asistente James también lo ha visto. La invité a sentarse en el sofá y le pregunté, ¿sabes todo sobre James? Ella, sin saber a qué me refería, respondió con paciencia,
James no solo es mi asistente, sino también mi novio. Me pareció que había vislumbrado algo. Sonreí y le dije, este trabajo aún se puede mejorar. A partir de hoy, necesito que te quedes en la empresa y trabajes conmigo para mejorarlo. ¿Te parece bien? Asintió y sacó su teléfono, como si quisiera informar a alguien. Le tomé la mano y sonreí, diciendo, es mejor mantener esto en secreto. Ella pareció presentir algo, asintió comprensivamente y sonrió con picardía, diciendo, le diré que estoy de viaje de negocios. No preguntó nada. Las dos nos dedicamos a modificar el boceto en mi oficina. Cuando estaba casi irreconocible del original, sonrió y dijo, todos dicen que el nuevo director de diseño aspira a la medalla de oro. Cuando llegué por primera vez no estaba muy convencida y me sentía descontenta, pero ahora. ¿Cómo dice ese dicho chino? Estoy convencida. Unos días después, se anunciaron los resultados preliminares del concurso de diseño. Lágrimas del Ángel se convirtió en uno de los favoritos para el premio, solo superado por nuestro trabajo, y fue ampliamente discutido en la industria del diseño. Emma contempló el trabajo con incredulidad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía a qué se habría enfrentado si no hubiera cambiado su entrada. Lloró y me hizo una reverencia. Creo que ya había comprendido mis intenciones. Sus compañeros también se fijaron en este trabajo y me preguntaron uno tras otro qué había sucedido. El asistente de Emma no había previsto que cambiara temporalmente la obra e intentó escabullirse presa del pánico. Los guardaespaldas que llevaban mucho tiempo esperando fuera de la puerta lo arrastraron a la sala de conferencias y obtuvieron el resultado mediante interrogatorio en tan solo media hora. Esta vez, Emma no se vio envuelta en el escándalo de plagio. Como ganadora de la medalla de oro, se puso del lado ganador de la opinión pública y demandó a James y Mia, autores de Lágrimas del Ángel, de EAF Studio, en los tribunales. James y Mia eran amantes. Querían usar a Emma para alcanzar la fama. En su vida anterior, su egoísmo había aniquilado a un genio del diseño y a un estudio de primer nivel. En esta vida, pagaron el precio. Emma me estaba sumamente agradecida. Me llamaba benefactor y mentor de vez en cuando cada vez que nos encontrábamos. Incluso a Isen le hacía gracia. Isen dijo que yo había salvado el día y me nombró vicepresidente en la reunión de la alta dirección. Fue entonces cuando supe que él era el jefe tras bambalinas de EC. El jefe era rico y generoso. Al día siguiente, llevó un camión lleno de rosas a la planta baja de la empresa. Con la suave brisa, los pétalos danzaban suavemente y su tenue fragancia inundaba toda la calle. Sacó un anillo entre los pétalos y la fragancia y me confesó su amor. No le tenía un afecto profundo. Sonreí y lo rechacé cortésmente entre los vítores de la multitud. No pareció importarle en absoluto y también sonrió, diciendo, lo adiviné. Esto es solo el aperitivo. Solo quiero decirte que voy a perseguirte. Isen tenía muchas maneras de cortejar a alguien. Había mares de flores, castillos y auroras, todos románticos y cálidos. Las formas más comunes incluían invitarme a comer y ver películas. Una vez, mientras comíamos, escuché a unas chicas chinas de la mesa de al lado hablando en voz alta sobre los asuntos de cierta familia adinerada en China. ¿Has oído hablar de la familia Julieta y la familia Daniel en Yanshan? Se armó un alboroto tan grande que nadie en China lo desconoce. La hija adoptiva de la familia Julieta quería arrebatarle el marido a la hija real de la familia adinerada. Esa grabación fue tan impactante. Un grupo de personas rodeó a la hija real y la obligó a renunciar a la boda con su hermana adoptiva. Las familias adineradas son realmente sucias. Incluso se atrevieron a hacer tales cosas en secreto. Parece que la hija adoptiva fue enviada al campo de su pueblo natal. Su abuela la casó con un viejo viudo. ¿No quería casarse así? Bueno, ahora ya está satisfecha, ¿verdad? Parece que los padres de la familia Julieta han estado buscando a la verdadera hija. Su padre fue engañado para ir a una montaña remota en Siria a recoger a alguien y se rompió las dos piernas. Su madre no está mejor. Está loca. Agarra a cualquier chica que ve y la llama hija. Han llamado a la policía varias veces. Parece que está encerrada en un hospital psiquiátrico.
Hay noticias de que la verdadera hija de la familia adinerada ha emigrado al extranjero. ¿No tiene el grupo Daniel prohibido salir del país? Pero parece que Daniel renunció voluntariamente a las propiedades familiares del grupo Daniel, se separó de la familia Daniel y se prepara para irse al extranjero. Miré a la persona frente a mí, cuya cara sonriente estaba agrandada, y le pregunté confundida, ¿qué pasa? Sonrió y dijo, este chisme es bastante gracioso. ¿Te gustaría estar conmigo, por si acaso? Mientras hablaba, me entregó un regalo caro. Lo tomé, como era de esperar, y dije, el número 99. Sonrió de alegría y dijo, así que has estado contando. Mis posibilidades de éxito han aumentado otro 10%. El día que acepté la confesión de Isen, llenó toda la calle de girasoles que había plantado con sus propias manos. Entre los pétalos dorados que ondeaban en el cielo, extendí la mano y acepté su anillo. En el momento en que me lo puse, una figura corrió hacia mí y apartó a Isen, de pie frente a mí, jadeando. Daniel miró hacia abajo y hacia afuera con un rostro demacrado y amoratado. No sentí ninguna conmoción en mi corazón cuando lo miré. Le temblaban los labios y me miró con ojos suplicantes, diciendo con dificultad, Julieta, no accedas. Tomé la mano que él había apartado y levanté el anillo que llevaba delante de los ojos, diciendo, es demasiado tarde, ya acepté. Daniel me siguió hasta el apartamento. Tras ser detenido por el guardia de seguridad, me llamó en voz baja, pero no miré atrás. Al día siguiente, me despertó el alboroto de abajo. La seguridad pública en el país no era tan buena como la de mi país natal. Habían ocurrido peleas callejeras y tiroteos. Tenía un poco de miedo y miré por la ventana. Tanto Daniel como Isen estaban sentados en el suelo con aspecto desaliñado. No me importó no haberme cambiado de ropa y bajé corriendo. Ayudé a Isen a levantarse y lo examiné de pies a cabeza. Sonrió con impotencia y dijo, estoy bien, muy bien. Daniel, a su lado, tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba sentado allí, mirando al suelo, gritando mi nombre, Julieta, soy yo el que está herido. El personal médico que llegó lo ayudó a subir a la ambulancia, pero él me miró con nostalgia, como si quisiera que lo acompañara. Retiré la mirada, y Isen se frotó la nariz y dijo, tuvimos un pequeño conflicto. Después de decir eso, me miró nervioso, como un niño que hubiera hecho algo malo. No pude evitar sonreír. Tomé su mano y la apreté suavemente, diciendo, para cualquier cosa, recuerda no dejarte lastimar. Sus ojos se iluminaron. Me sujetó la mano con fuerza y me besó rápidamente en la mejilla, diciendo, lo entiendo. Detrás de mí se escuchó el grito desesperado de Daniel, Julieta. Me giré y lo miré con calma, diciendo, vuelve cuando estés curado. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y su cuerpo demacrado parecía estar al borde del colapso. Giré la cabeza, dejé de mirarlo y guié a Isen hacia el edificio. Esa noche recibí un extraño mensaje de texto. Decía que había tenido un sueño en el que yo moría sola por una enfermedad y que solo vio el verdadero rostro de la persona que estaba a su lado después de mi muerte. Decía que me había fallado y que expiaría sus pecados con toda su vida. Lo ignoré. Más tarde supe que Daniel no regresó al país. Ya se había separado de la familia Daniel y también había perdido su riqueza y estatus en el país. De vez en cuando estaba junto a la ventana, veía a un trabajador de saneamiento sentado al borde de la carretera, mirando mi ventana. Estaba desaliñado y era casi imposible ver su rostro con claridad. El día que me casé con Isen, después de la boda, lo vi parado afuera de la iglesia en trance, con una escoba en la mano. Le pedí a alguien que le enviara un fuego artificial. Cuando estaba llorando, me di la vuelta, tomé la mano de Isen y subí al auto nupcial.